Bueno, creo que ya podemos empezar. Bueno, antes que nada, verdaderas y sinceras disculpas por lo que ha sucedido. Aparentemente hubo algún problema de comunicación. Yo pensé que les había enviado un correo por el Moodle en el que les explicaba que iba a tener problemas en vista de unos problemas de conectividad. eh, Atrasé la clase a las 7 de la noche, pero como me manifiestan los compañeros que ingresaron a esta hora, aparentemente nunca se envió dicho mensaje. Entonces, de ahí la duda, ¿no? Entonces, bueno, estoy casualmente ahorita en el Moodle. No sé, bueno, no sé dónde se podrían ver las... Bueno, en fin. Bueno, y también pedirles disculpas por la clase anterior. Bueno, en este caso entiendo que ustedes vieron que yo tenía una presentación de libre libro, no, del aula abierta, sobre Bukowski, y en realidad me olvidé totalmente de ustedes, ¿no? Me olvidé totalmente de ustedes ya cuando estaba dando la clase. Me acordé que ustedes tenían clase conmigo justamente a las 6 y ya me fue imposible poder escribirles un mensaje para pedirles que por último se conectaran a la sesión, ¿no? Para que vean un poco la clase desde ahí, ¿no? Que de todos modos era literatura y les podía interesar, pero ya una vez que ya empezó la clase, ya el aula abierta ya fue imposible, ¿no? Y eso fue hasta las 8. Entonces recién conectarme a esa hora para tener una sesión de trabajo de apenas una hora hubiera sido resultado infructuoso, ¿no? Sin embargo, esto ha generado que esto y aparte de las fiestas consabidas, ¿no? Como fueron Navidad y todas estas fiestas de fin de año, a nosotros se nos queda un pequeño vacío en torno al tratamiento de los temas que debería haber culminado con el abordaje de la comedia, ¿no? De la comedia griega, ¿no? Dentro de lo que nosotros habíamos trabajado, teníamos o habíamos abordado el tema de la lírica y ya, ahora sí, me pueden ver. Habíamos abordado el tema de la lírica y el tema había quedado un poco planteado en torno a los diferentes aspectos, los más importantes de las características de la lírica, y habíamos hablado un poco de los diferentes autores que planteaban la lírica, y luego habíamos hablado sobre la tragedia, sobre estas obras trágicas. Y de ahí había quedado asignado el abordaje eh, individual de cada una de estas tragedias para hacer un trabajo, ¿no? Después de eso, después de la tragedia, lo ideal era haber trabajado el tema de la comedia como para poder cerrar el ciclo que correspondía a los griegos. Y aunque bueno, ya habíamos hablado ciertos aspectos relacionados al teatro griego y un poco su intencionalidad, la comedia nos servía un poco para poder entender este proceso que habíamos ido pasando de una literatura mucho más seria, ¿no? Una literatura con unos fines más políticos, más claros, relacionados a una intencionalidad, una función política que podía tener el discurso mítico griego, a una forma en la que los discursos también son susceptibles de ser, eh, se vuelven sujetos de risa, ¿no? Se vuelven criticables, y un poco hacia eso apuntaba la comedia, ¿no? Cuando ya entra la comedia con Aristófanes, uno de sus principales representantes,
estamos viendo un poco ya, llegamos, o sea, es un poco ya esa forma de crítica, esa forma en la que la mirada hacia estos temas o esos personajes también envueltos en este tema político. Recuerden que contextualmente hablando era la época un poco de los tiranos y estos personajes que eran muy criticados por el pueblo, por las medidas que se tomaban, por las características también de la sociedad de ese momento. Entonces, todo eso se podía ver a través de la comedia, ¿no? Creo que de todos modos, para entender este tránsito, sí es importante que de pronto, de pronto un alumno o dos alumnos puedan preparar un material relacionado con la comedia para que la próxima semana estos dos estudiantes puedan hacer un poco la exposición eh, rápida o en torno a lo que es las características fundamentales de la comedia, para que no perdamos esos referentes, ¿no? Ese contexto, porque una vez que se cierran con la comedia, en los griegos, entramos ya a lo que sería el día de hoy, lo que tiene que ver con la épica, perdón, con la lírica, perdón, con la épica latina, ¿no? Eh, igual, para poder entender la épica latina, o la literatura latina más que nada, eh, siempre van a ser importantes los referentes griegos, ¿no? Porque ellos son la base fundamental para entender y entender de qué forma se da esta transición. Eh, para esto hay que hacer un poquito de historia y también lo ideal era que vieran este video que pensé que les había quedado asignado, pero ya vemos que no ha sido así. De todos modos, voy a subirlo al Moodle para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Y también actualizar los, las lecturas y lo que se ha hecho por lo menos en las semanas anteriores hasta el último que trabajamos en la tragedia, ¿no? Entonces, bueno, entramos ya en el tema latino, en el mundo latino, y no podemos dejar de pensar que lo latino está totalmente eh, vinculado al mundo griego, ¿no? Cuando hablamos de la épica latina, en efecto, tendremos que hablar de una literatura que no funciona con los mismos referentes que tuvo la literatura griega, ¿no? La literatura griega tiene sus orígenes en la oralidad, mientras que la literatura latina ya tiene una construcción ya a nivel lingüística mucho más estructurada, ¿no? Estamos hablando de un latín que incluso sabemos que fue la base para todas las diferentes formas lingüísticas que existen hoy en día. Entonces ellos, por lo tanto, ya tienen una lengua formada, ¿no? Y una lengua con lo cual ellos pueden, acogen o toman de la tradición griega toda una serie de mitos y de tradición cultural que ellos adoptan y hacen suyos, pero ahí en cambio con otra finalidad que, que aunque en los griegos no estaba, estaba dada a entender, no había un matiz, obviamente, ¿no? Claro, que era este fin didáctico del que siempre he hablado. eh, en lo latino ya esta finalidad didáctica adquiere ya una cara más identificable, ¿no? Es decir, los griegos no hacían literatura con un fin didáctico, ¿no? Es decir, no lo hacían con ese fin, pero cumplía una función didáctica, ¿no? Decíamos que estas obras o estas leyendas, estos mitos, que se creaban no eran específicamente creados para enseñar, ¿no? Pero cumplían una función didáctica en el contexto en el que fueron presentados o en el contexto en el que fueron creados. Es decir, hay una función que ya es intrínseca de la literatura griega. En cambio, en lo latino, la función didáctica ya es una función
pensada, es decir, es una literatura mucho más pensada con un fin determinado, ¿ya? Y un fin didáctico específico. Entonces, esta finalidad didáctica va a configurar incluso eh, los principales géneros que se desempeñan en la épica, en la épica latina, ¿no? Unos que son en sí mismo las odas, la literatura didáctica, la literatura también de tipo jurídica y la literatura más de tipo bucólica, ya, pastoril, ¿no? Que esos son como los principales eh, enfoques en los que la literatura latina se va a trabajar. Y como les decía, esto surge a partir de una intención también de construir, de una intención de construir una historia, ¿no? De construir un origen, ¿no? Eh, Como ustedes saben, ya casi al final, bueno, no sé si sepan, ¿no? Pero de todos modos sí es importante documentarse, ¿no? Al final de la época, al final del periodo griego, ¿no? Con la guerra de Corinto, eh, los romanos terminan venciendo a los griegos y eso implica la asimilación de toda la cultura griega eh, a- frente a los latinos, ¿no? A pesar de que la costumbre o la tradición, digamos, que de los conquistados era destruir muchas veces todo lo que tenga que ver con señales de la cultura del país que es conquistado, ellos más bien asumieron o asimilaron como propias toda esta tradición cultural que existía desde los griegos, ¿no? Y lo que ellos fueron es, obviamente hay un proceso de adaptación de todos estos referentes a un referente latino. Por eso es que vemos que todas estas referencias de los dioses, que en un lado griego tienen un nombre, en el lado latino es otro, es ese intento de apropiación de lo latino por armarse también una especie de historia, ¿no? Y esto es sumamente interesante, importante, porque es una forma en la que los romanos, Roma, como ellos no tenían digamos que un origen definido, prácticamente crean su origen, ¿no? Desde el mito, obviamente. Desde el mito ellos toman como elementos de la mitología griega ciertos referentes de su cultura y es que crean estos mitos relacionados con estos mitos fundacionales, ¿no? En los que se da pie al famoso mito de los hermanos Rómulo y Remo, que son los llamados fundadores de Roma, ¿no? Entonces es interesante ver que en este desarrollo histórico, mítico, los romanos toman como principal base toda la manifestación que surge de la literatura griega para apropiarla y construir su propia eh, mitología, ¿no? A partir de estos referentes, ¿no? Lo que hacen es simplemente cambiar de un poco, adaptar estas, estas tradiciones o estos discursos mitológicos griegos, ¿no? Y no solamente la cuestión que tiene que ver con los mitos, sino todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la arquitectura, con la cuestión de la construcción, lo que tenía que ver también con los hábitos. De ellos tomaron como elemento también los aspectos relacionados con la política y fue así que Roma se termina convirtiendo en uno de los más grandes imperios que pudo haber existido y que durante toda esta etapa que Roma empieza a ir conquistando diferentes imperios, eh, sí, diferentes regiones que van formando todo lo que tiene que ver con el imperio como tal, llegamos prácticamente a la parte del finales
de la República hacia los inicios del imperio como tal, del Imperio Romano, ya todo este conglomerado. Y en ese contexto, en ese marco, es que aparecen los principales autores latinos para empezar a crear una literatura más enfocada en lo latino, ¿no? Es decir, durante todo este proceso que dura, digamos, la expansión y la apropiación cultural, hasta ese momento, a dos espacios perfectamente limitados como era el, el Imperio Romano